Hola queridos amigos, qué alegría el volvernos a encontrar en esta serie, pasajes de la Biblia difíciles de entender. Y nuevamente me encuentro acompañado de mis hijos, Job Sánchez y Caleb Sánchez, quienes juntos abordaremos nuevamente algunos temas importantes que hemos estado analizando. En el episodio anterior, el episodio número 10, dimos la primera parte de las leyes alimentarias, donde pues nosotros vimos el primer argumento, como mencionamos, la primera parte, pero en esta ocasión ya nos encontramos en el episodio número 11, y antes de todo esto, quisiera invitarles nuevamente que inviten a otros compañeros para que puedan mirar esto y puedan también ser de bendición para ellos. Para nosotros ha sido de mucha bendición y yo estoy seguro que también para todos para todos ustedes que nos han acompañado, ha sido de bendición y queremos seguir disfrutando juntos de esta bendición. Y en este episodio ya el número 11, ya vamos avanzando, gracias a Dios. Vamos a tocar la segunda parte de los textos representativos del Nuevo Testamento, donde hay unos argumentos a esta pregunta. ¿Fueron abolidas en el Nuevo Testamento las leyes alimentarias? En este episodio vamos a estudiar este segundo argumento con el que se defiende que las leyes alimentarias ya no están vigentes y que el Nuevo Testamento anula las leyes que reglamentan los alimentos limpios e inmundos. Sin embargo, en este momento, hoy analizaremos objetivamente los pasajes, como hemos mencionado, más representativos del Nuevo Testamento que hablan del tema. Y pues en esta ocasión vamos a pedirle a Caleb que él pues nos mencione cuál es el pasaje que en esta ocasión vamos a analizar. Sí, gracias. Pues queridos amigos y familia, creo que un pasaje que no podemos dejar pasar por esta ocasión es la que conocemos como la visión de Pedro. Es un pasaje que frecuentemente se malentiende y que creo que nosotros debemos tener cuidado en analizar todo el contexto de esta visión que recibió Pedro. Y quiero, igual para que me puedan seguir ahí como a manera de introducción, que se ubiquen en el libro de Hechos, en el capítulo 10, y voy a leer un poquito de manera rápida en el versículo 10. Hablando de Pedro, del apóstol Pedro, Hechos 10:10, dice lo siguiente: y tuvo gran hambre, Pedro, hablando de Pedro, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Este pasaje creo que es necesario que lo tomemos en cuenta en este episodio, porque algunas personas lo han tomado, lo han entendido como que este pasaje nos abre la puerta para ahora poder comer cualquier tipo de alimento. Miren, Pedro, él está viendo esta visión y entonces ve ese lienzo que baja y ahí dice que había todo tipo de reptiles, de animales, cuadrúpedos, todos los animales estaban ahí. Cuando a Pedro se le dice: Pedro, mata y come, por lo que el relato nos dice, Pedro creyó que se le estaba ordenando que comiera animales inmundos. Entonces, la respuesta espontánea de Pedro es: Señor, no. ¿Por qué el apóstol Pedro dijo eso? Ahí mismo da la respuesta a él. Dice: porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y el relato nos dice, queridos amigos, si ustedes lo leen, en el versículo 16, que esto ocurrió 3 veces, y en las 3 veces entendemos que el apóstol Pedro se negó a comer de esos animales. Ahora, si nosotros solamente vemos este relato así, pareciera, y muchos lectores dan por sentado que han entendido el significado de la visión, y que el significado es que Dios le dijo a Pedro que podemos comer de toda clase de carne. Porque al haber todo tipo de animales en ese lienzo, y al decirle Dios, o decirle la voz, pues, que creemos que venía de Dios, levántate, Pedro, mata y come,
como si Dios estuviera diciendo, no importa el animalito que está aquí, tú puedes comer de cualquiera de ellos. Así lo han entendido muchos lectores. Pero yo creo, queridos amigos, creemos eso por lo que la Biblia dice, que debemos de leer cuidadosamente, ver el contexto que abarca todo este pasaje, y de esa manera yo creo que podemos entender bien, con la ayuda de Dios, el significado de esta visión. Así que vamos a avanzar un poquito sobre este pasaje. Y bueno, Caleb, muchas gracias por habernos introducido, ¿verdad?, a este texto, como bien dices, que durante mucho tiempo se ha malentendido. Y bueno, nosotros creemos, queridos amigos, que la clave para entender bien este pasaje es entender un poquito lo que estaba sucediendo en ese tiempo, en el tiempo de Pedro. Y la clave está en los dos, digamos, dos verbos que se mencionan ahí en griego, las dos palabras griegas que Pablo menciona cuando está hablando o cuando rechaza, ¿verdad?, esa invitación a comer de los animales que están ahí. Pedro dice, yo no he comido nada común o inmundo. Si se dan cuenta, Pedro agrupa, o digamos, hace dos grupos, animales comunes y animales inmundos, ¿verdad? En esa palabra, queridos amigos, que encontramos ahí, común e inmundo, son dos palabras diferentes en griego, ¿verdad? La primera palabra común, encontramos la palabra griega koinos, como ustedes van a poder ver ahí en sus pantallas, y la segunda palabra, cuando dice animales inmundos, es el término griego akatartos, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa akatartos y qué significa koinos, ¿verdad? ¿Qué significaba en el tiempo de Pablo en el griego? Bueno, akatartos, es el término griego que, digamos, refleja lo que normalmente conocemos, que estudiamos en el Antiguo Testamento, acerca de un animal inmundo o denominado inmundo, ya sea en Levíticos 11, en Deuteronomio 14, debido a alguna cualidad física, Dios lo designó inmundo. Y el término koinos se refiere a una creencia, ¿verdad?, que se tenía en el tiempo de Pedro, una creencia rabínica, donde se creía, ¿verdad?, que si un animal limpio se juntaba o estaba junto a un animal impuro, este animal limpio pasaba a estar koinos, ¿verdad?, lo que se conocía como contaminación por asociación. O sea, este animal no pasaba a ser akatartos, pasaba a ser koinos, ¿verdad?, contaminado no porque fuera inmundo desde antes, sino contaminado por asociación, ¿verdad? Y bueno, quisiera mencionar que en el episodio anterior, pues ya vimos que esto no es posible, ¿verdad? Un animal limpio siempre va a ser limpio y un animal inmundo siempre va a ser inmundo, ¿verdad? Vimos como en el pasaje, como cuando Noé recibió la orden de Dios de meter animales limpios e inmundos, pues todos los animales estuvieron juntos ahí en el arca. Y cuando salió, la Biblia dice que Noé sacrificó animales limpios. O sea, los animales seguían siendo limpios a pesar de haber estado junto a animales inmundos. Sin embargo, los rabinos tenían esa creencia. Y fíjense, queridos amigos, que no solamente esto, sino que esto lo habían migrado hacia las personas también. Ellos creían que por ser el pueblo escogido, ellos eran un pueblo santo. Y los gentiles cualquier otra persona que no era de Israel, era una persona impura o inmunda, así como los animales. Y cuando un judío se juntaba con un gentil o un pagano, ellos creían que ellos estaban koinos, o sea, contaminados por asociación, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, es importante entender que Pedro menciona estas dos palabras, ¿verdad? Común o inmundo. No solamente dice yo no he comido cosas inmundas, sino no he comido ni común, ni tampoco he comido, ¿qué? Inmundo. Bueno, y con esto en mente, de esto que acaba de mencionar, Juan, muy importante, también cabe mencionar que la Biblia menciona claramente que el lienzo, en la lectura que leyó Caleb, había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Esto nos indica
que igualmente había animales limpios, no solamente había animales inmundos, había de todo, porque no hace la diferencia de nada de eso. Dice que había cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Por lo tanto, quiere decir que podía haber ovejas, vacas, gallinas, venados, animales limpios que se podían comer. Podemos mencionar muchos. Entonces, aquí nos llega a la mente y quizás surge esta pregunta, entonces, ¿por qué Pedro no comió ninguno de estos animales? Para él, ahí había una opción, podía comer de los animales limpios, pero para Pedro, aún los animales limpios estaban contaminados, como explicó Job, koinos, o sea, estaban contaminados por asociación, no estaban inmundos, estaban contaminados por asociación. Y esto significaba que él, como un judío, que pues tenían esta idea, no podía juntarse o no podía tocar algo que hubiera estado koinos o hubiera estado contaminado. Y Dios le pide a Pedro que dejara ya de considerar a los animales limpios como contaminados por asociación. Y pues para Pedro, siendo un judío, también esto se contaminaba como también para las personas. O sea, él no podía juntarse con un gentil porque al juntarse también se contaminaba porque era como koinos, ¿verdad? Así que por lo tanto, ahora Dios le está haciendo ese llamado de que deje de considerarse contaminado por asociación con los gentiles. Así es, y algo que quiero resaltar, querida familia y amigos, quizás ya lo dijimos, ya se sobreentiende, pero quiero hacer un poco de hincapié en esto. El capítulo 10 de Hechos, el versículo 13, 14 y 15, quiero volver a leerlo por lo que ya mencionó Job, por lo que acaba de mencionar mi papá. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y creo que ahí está, también es un pasaje clave en el sentido de que ahí es donde muchas personas, muchos lectores han dicho que Dios le estaba diciendo a Pedro que ahora todos los animales Dios los había limpiado y por lo tanto pues ya no eran inmundos. Como quien diciendo le está diciendo a Pedro, no llames tú inmundo algo que yo he creado, ya puedes comer de todo animal. Pareciera que eso es lo que muchos han entendido, pero por lo que ya hemos analizado, lo que ya ha mencionado Job, lo que ha mencionado mi papá, pareciera ser que esta visión nos está queriendo dar otro mensaje. Y miren, el apóstol Pedro, al principio no entendió la visión, pero más tarde él entendió el significado de esta revelación y lo podemos ver en el versículo 28. Quiero que me acompañen, queridos amigos. Libro de Hechos, capítulo 10, versículo 28. Ahí podemos ver que el apóstol Pedro al final sí entendió cuál fue el mensaje que Dios le quiso dar. Miren, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, ¿cuándo le mostró Dios eso? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cuándo Dios le dijo a Pedro, ahora que está él comprendiendo que está teniendo esta relación con los gentiles, cuándo Dios le dijo, no llames común a los gentiles? Si nosotros analizamos el texto, pareciera que ese relato no aparece. Entonces, podemos ver que esta visión, que cuando Dios le muestra a Pedro este lienzo con todos los animales y le dice, mata y come, y él le dice, no llames inmundo o común a lo que yo he limpiado, no se está refiriendo a animales. En este caso, podemos ver que realmente esta visión no está hablando de comida, sino creemos, por lo que el relato dice y el contexto abarca, es que el significado está hablando de personas. Ahora, el apóstol Pablo mismo ahí lo dice. Nosotros habíamos llamado a los gentiles como comunes. Para nosotros los gentiles eran como inmundos y ustedes lo saben cuán abominable es. Pero ahora con esta visión,
Dios me ha mostrado que no llame a esas personas común o inmundas. Ahora, Pedro, queridos amigos, el apóstol Pedro bautizó a los primeros gentiles. ¿Y qué queremos decir cuando utilizamos la palabra gentil? Para el pueblo judío, todo aquel que no pertenecía a la nación judía era conocido como un gentil. Era alguien que no era digno de la salvación. Son gentiles. Pero Pedro bautizó a los primeros gentiles porque entendió cuál era el mensaje que Dios le había dado a través de esa visión. Ahora, el relato nos dice claramente, si nosotros lo leemos, y yo les invito para que ustedes en casa lo lean con calma, detenidamente, el relato nos dice claramente que la visión divina no tenía nada que ver con los alimentos, queridos amigos, sino más bien se refería a personas. Y en este caso eran a los que ellos llamaban gentiles, que los consideraban como común o inmundos. Miren, para los dirigentes religiosos de la época de Jesús, como ya lo mencioné hace un momento, los gentiles para ellos eran inmundos. Y esta idea también había afectado a Pedro, quien era un judío, y a otros miembros de la iglesia. Pero esta, vamos a decirle así, dramática, o no sé qué otra palabra utilizar, visión, fue contra este concepto que ellos tenían. Y ahora entendieron claramente que Dios estaba ofreciendo la salvación para todos, no solamente para el pueblo judío, sino la salvación era para todos. Y en este caso, también los gentiles, a quienes ellos habían considerado como común o como inmundos, también eran bienvenidos a la iglesia de nuestro Dios. Así que, queridos amigos, creemos que por lo que la Biblia nos dice, este pasaje no se está refiriendo a que se hayan anulado las leyes alimentarias de animales inmundos o animales limpios. Bueno, entonces, muchas gracias, Caleb. Podemos entonces concluir, ¿verdad?, que este pasaje, pues, no está hablando de este tema. Pero, bueno, entonces vamos a seguir adelante, ¿verdad?, porque dijimos que vamos a analizar más pasajes. Queridos amigos, otro de los pasajes que se ha, pues, ocupado también para mencionar que estas leyes de animales limpios e inmundos ha quedado abolida, la encontramos en el Evangelio de Marcos, ¿verdad?, en el Evangelio de Marcos. Y voy a leer especialmente el versículo, bueno, en el capítulo 7, perdón, el versículo 19, para que podamos entender de qué nos habla, bueno, por qué este pasaje se ha tomado de esta manera. Le voy a dar lectura, queridos amigos, Marcos 7, 19, y dice lo siguiente: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Cuando la mayoría de personas leen este pasaje, o no la mayoría, algunas personas leen este pasaje, cuando dice ahí la frase, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, se dice, mira, ahí está más que claro. Todos los alimentos son limpios, ya no tenemos que hacer ninguna diferencia, y entonces, pues ya todo lo que se menciona en Levíticos 11, en Deuteronomios 14 y en varios pasajes del Antiguo Testamento, ya de aquí en lo adelante ya no cuenta, ya no sirve para nada. Pero como hemos visto, ¿verdad, queridos amigos? Para entender los pasajes de la Biblia, no se puede hacer solamente leyendo un versículo. Se tiene que leer todo el contexto y a veces también se tiene que leer todos los demás pasajes que se habla del tema, ¿verdad? Pero por lo menos todo el capítulo, el contexto, para entender de qué se está hablando. Y entonces la pregunta que surge es, ¿de qué está hablando este pasaje? ¿Realmente está aboliendo esa diferencia entre animales limpios e inmundos? Bueno, pues en primer lugar es importante ver el contexto, como dice, de lo que se está hablando, y ahí en el capítulo 7 de Marcos que Job mencionó, en el primer versículo nosotros encontramos que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ahora, ¿con qué propósito se juntaron estos fariseos y estos escribas? Ellos pues simplemente tenían la idea de encontrar un error en Jesús para poderle condenar y cumplir los propósitos que ellos tenían en contra de Jesús. Sin embargo, ellos llegaron, le lanzaron una pregunta que la encontramos ahí en el versículo 5 del mismo capítulo
7 de Marcos, y la pregunta, ahí, aquí leyéndola en la Biblia, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esta pregunta surgió de lo que menciona ahí mismo Marcos en el versículo 2 de este mismo capítulo, en el versículo 2 y el versículo 3, que también lo voy a leer, dice, los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿A qué dice que el texto que se estaban aferrando? A la tradición de los ancianos. Una tradición que ellos tenían que lavarse las manos. Ahora, algunos eruditos mencionan que la forma en que ellos se lavaban las manos no era una forma higiénica, sino más bien era un rito que ellos practicaban, y por lo tanto dice que lo hacían de esta manera, ponían su mano así, echaban poquita agua en los dedos y en la palma, hasta aquí las muñecas ya no la dejaban escurrir, ya no dejaban que regresara para que no se fuera contaminado otra vez. Sin embargo, no era el propósito de lavarse bien, y así lo hacían también con la otra mano. O sea, era un rito que ellos habían puesto a través de esa tradición. Entonces, aquí, más que nada, lo que cabe mencionar y lo que podemos nosotros destacar, que el problema que se debatía entre Jesús y los fariseos no tenía nada que ver con la clase de alimentos que se iban a comer, sino solamente con la forma en cómo se iba a comer. Ahí como si seguimos mirando, ahí mismo Marco dice que ya fuera con el lavamiento ritual de las manos o sin el lavamiento. Así es que es sumamente claro por el contexto que nosotros tenemos aquí en todo el capítulo, que Jesús no estaba poniendo en duda de ninguna manera algún precepto de lo que ya vimos del Antiguo Testamento, específicamente de lo que hemos estado hablando del Levítico 11 y del Deuteronomio 14, sino que más bien estaba negando la validez de la tradición de los ancianos, la tradición que ellos habían puesto, que tenían que, para comer, lavarse las manos, no comer con manos contaminadas, esto como especifica mismo versículo, no lavadas. Así es que esto esto se convertía, según ellos, en causa de impureza. Sin embargo, en este caso específico, pues Jesús lo que estaba debatiendo, como hemos visto, que estaba afirmando de que ellos estaban poniendo en un contradicho la tradición de ellos y el mandamiento de Dios. Y por eso ahí mismo, en el versículo 7, Jesús menciona, el versículo 7 del capítulo 7, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. Y el 8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, lavamiento de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. En otras palabras, ese era lo que se estaba debatiendo, que Jesús lo que estaba protestando, y que hicieran distinción claramente del mandamiento de Dios y del mandamiento de los hombres. Sí, gracias. Algo que quiero resaltar aquí, igual, queridos amigos, igual en la misma línea al comentario que hacía mi papá, es que algo que tenemos que tener muy claro es que a los discípulos de Jesús no se les llama la atención por lo que están comiendo. El problema no es el alimento, sino para los fariseos el problema dice que era cómo lo estaban haciendo, que con las manos sucias. O sea, en ningún momento se está debatiendo sobre qué es lo que comen, sino cómo lo están haciendo. O sea, el problema que ellos peleaban nada más era el problema de las manos, no el alimento. Algo también que yo quisiera resaltar de lo que mencionaba mi papá es que Cristo o Jesús está declarando ahí con lo que vemos en este texto, es que la impureza levítica del ritual que ellos manejaban, tal como la derivaba de comer con manos sin lavar,
Jesús está dando a entender, sí era de poca importancia en comparación con la impureza moral. Entonces, es lo que Jesús está queriendo resaltar, ese contraste. O sea, es de más gravedad la impureza moral que realmente comer un alimento con las manos sucias, que era lo que los fariseos estaban peleando. Ahora, queridos amigos, otra cosa que debemos tener en cuenta es que si ustedes leen el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en el capítulo 19, ahí aparece la palabra alimentos. Dice, ahí la versión que leemos dice que él dijo esto, perdón, haciendo limpios los alimentos. Y ahorita vamos a hablar un poquito sobre esa frase. Pero quiero resaltar la palabra ahí para alimentos, que la encontramos nosotros en el idioma original, que es el griego. La palabra que aparece ahí es broma. Igual ustedes, si tuvieran alguna herramienta para poderlo verificar, lo pueden hacer. Es la palabra griega broma, la que se usa ahí para alimentos, y significa sencillamente comida. Es lo que significa. Entonces, si hacemos una comparación con esa palabra que utiliza Jesús específicamente ahí como comida, y hacemos la comparación igual que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de carne de animales, así literal de la carne, se usa otro vocablo diferente al que usan en Marcos. En Marcos se usa broma, y un ejemplo, por ponerles un ejemplo, queridos amigos, en Romanos 14:21, si ustedes lo leen, ahí van a ver que ahí está hablando específicamente de la carne de animal, y la palabra que utiliza ahí no es broma, sino es creas. Y creas ahí sí significa eso, literalmente carne de carnicería o carne de un animal. Entonces, podemos ver que son dos vocablos diferentes, por lo cual entendemos que Jesús en Marcos, o en ese pasaje de Marcos, no se está hablando de carne, sino realmente se está hablando de los alimentos en general. Ahora, quiero que leamos el versículo 19 de Marcos 7:19, para plantear la siguiente pregunta. Marcos 7:19 dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Dice según la versión Reina Valera del 60. Ahora, en esta última parte leemos, y yo dije que íbamos a ver un poquito esa frase, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos, según la Reina Valera del 960. Sin embargo, queridos amigos, es importante decir que la frase, esto decía, refiriéndose a Jesús, no aparece en los manuscritos originales griegos, sino que fueron agregados por los traductores. Y quiero pedirles ahí en pantalla, les vamos a aparecer igual ahí un interlineal griego, donde podemos ver cómo realmente se escribió en un principio, y vamos a ver que realmente la palabra, esto decía, refiriéndose a los alimentos, no aparece. Ahora, quiero compartir con ustedes la versión Reina Valera de 1977, perdón. El versículo 19 se tradujo de la siguiente manera. Miren, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la cloaca, y miren cómo dice, purificando todos los alimentos. Si se dan cuenta, ahí ya tiene un sentido diferente. El significado creemos por lo que la Biblia dice y por lo que Jesús está hablando, creemos que el significado de este versículo es que mediante los aparatos digestivos, mediante el aparato excretor, el cuerpo asimila los alimentos y elimina las partículas de polvo que pueda haber en ellos, por lo cual el lavado ritual no era necesario. Y bueno, muchas gracias, Caleb. Yo creo que con esto nos queda bastante claro, ¿verdad? Y por último, me gustaría pues mencionar algo que a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Este hecho que estamos analizando en Marcos 7, pues obviamente sucedió tiempo antes del pasaje que mencionamos hace un momento, ¿verdad? Que se encuentra en Hechos 10, ¿verdad? Porque ahí todavía Jesús vivía. Ya habían pasado, algunos historiadores piensan que por lo menos 20 años, bueno, pero habían pasado algunos años. Ahora, Pedro
cuando Pedro le baja el lienzo que vimos que bajaba del cielo, Pedro es categórico y dice, Señor, yo nunca, jamás he comido ni común ni inmundo. No he comido nada de esto. Entonces, queridos amigos, Pedro, obviamente, ¿verdad? Estuvo cuando Jesús discutía con estos fariseos acerca de esta situación de lavado de manos. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Pedro estuvo ahí? Y no solamente eso, queridos amigos, no solamente estuvo ahí, sino que fue el que le preguntó a Jesús y por eso Jesús explica la parábola. ¿Cómo lo podemos saber? Pues en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Tenemos también Mateo relata este acontecimiento y en Mateo capítulo 15, versículo 15, encontramos lo siguiente, ¿verdad? Mateo 15:15, que es, de hecho, pues Mateo 15 habla justamente de este mismo acontecimiento que analizamos en Marcos 7. Pero en el versículo 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. ¿Quién fue el discípulo que le pidió a Jesús explicar qué es lo que estaba queriendo decirle a los fariseos? Fue Pedro, ¿verdad? Pedro era el que le preguntó. Y entonces Pedro explicó, estuvo ahí, entendió lo que estamos hablando, que no estaba hablando acerca de animales limpios inmundos, sino que estaba hablando de ese ritual de lavamiento de manos. Y por eso en Hechos 10, Pedro dice, yo no he comido. Porque si no hubiera dicho, no, pues a mí ya me dio permiso, ya me dieron permiso en Marcos, ¿verdad? Cuando Jesús estaba, no, queridos amigos, Pedro dice, yo no he comido jamás. Pedro sabía perfectamente que ese hecho registrado en Marcos 7 no tenía nada que ver con los alimentos, ni mucho menos anulaba la reglamentación de animales limpios e impuros. Ahora, queridos amigos, ya estamos terminando y quisiera terminar con una reflexión. Jesús en Marcos 7 está haciendo, bueno, primero quisiera decir que podemos concluir, ¿verdad?, que estos dos pasajes que hemos analizado no tienen nada que ver con las reglas alimentarias. Entonces, hasta ahorita nuestra conclusión es, las reglas alimentarias están vigentes. No se pierdan el próximo episodio porque vamos a analizar otros pasajes más para ver qué podemos encontrar. Pero hasta ahorita la conclusión es, ninguno de estos textos habla acerca de las leyes de animales limpios y puros. Pero yo quisiera terminar con esto, queridos amigos. Jesús está haciendo una reprensión a los fariseos. ¿Por qué los está reprendiendo? Fíjense, los fariseos estaban preocupando por lavarse las manos muchas veces. Sin embargo, su corazón estaba sucio. La Biblia dice que despojaban a las viudas, ¿verdad? O sea, a ellos no les importaba que una persona sufriera con tal de aumentar su riqueza. Pero eso sí, cuando comían se lavaban muchas veces, y, Señor, perdónanos, dice que hacían largas oraciones, o sea, tenían una religión de apariencia, pero su corazón estaba sucio, y entonces Jesús los reprende y les dice, en vez de estarse lavando las manos tantas veces, en vez de estar haciendo toda esta apariencia, mejor preocúpense, ¿por qué? Por su corazón. Preocúpense porque su corazón está limpio. Yo, queridos amigos, quiero que hoy nosotros reflexionemos cómo está nuestro corazón, ¿verdad? ¿Será que a veces también nuestra religión se ha vuelto de apariencia nada más y esta reprensión que Jesús hace nos viene a nosotros, ¿verdad? Preocúpense por las cosas que están en el corazón. Entonces, queridos amigos, pues fue un placer haber estado con ustedes. Igual creo que Caleb, mi papá, se encuentran contentos. Y recuerden, el próximo episodio vamos a seguir analizando este tema tan interesante para poder concluir con otros pasajes más del Nuevo Testamento que también se han usado para hablar sobre este tema. Queridos amigos, quiero invitarlos para que compartan con más personas, ¿verdad? Puedan suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita para que les pueda llegar la notificación cada vez que un video pues se pueda hacer subido y pues estén al pendientes del próximo episodio. Pues queridos amigos, nos despedimos, Dios los bendiga grandemente, fue un placer haber estado con ustedes y nos vemos en el próximo episodio si Dios lo permite. Bendiciones para todos.